Castilla y León Televisión. Entre las sensaciones más placenteras de los peregrinos está la de salir del albergue cada mañana y encontrar nuevas calles, nuevos paisajes, nuevos monumentos, nuevos para nosotros los caminantes, porque permanecen aquí desde hace cientos y cientos de años pletóricos de historia, esperando la mirada del viajero que interroga. Uno de los tramos más hermosos y solitarios de la ruta jacobea en Castilla y León es la que arranca de Astorga y conduce al Bierzo. El estado de la carretera, de trazado y firme casi medievales, ahuyenta a los peregrinos de alta cilindrada y permite un recorrido tranquilo y el disfrute de unos lugares sorprendentes y llenos de misterio. Comenzamos nueva etapa. Esta mañana me levanto y me dirijo hacia Rabanal del Camino desde Astorga, una subida intensa pero suave, muy arbolada. Yo ya comienzo a respirar la naturaleza. Comienza Camino de Leyenda. La Maragatería es una comarca que se extiende entre el Monte Teleno y la ciudad de Astorga. Es una comarca llena de misterios, de enigmas y de atractivos. He nacido aquí y desde muy pequeño ya me recuerdo que pasaban, bueno, en el mes de junio así, pues 20, 30 o 40 franceses que se nos hacía raro que hacían el Camino de Santiago. A mí me ha sorprendido que hay muchos extranjeros. Sí, muchísimo. Más que españoles, muchísimos extranjeros. Mucha pero gente mayor también, sí, de 60 años, cosas así, que viene de muy lejos, viene de Roncesvalles y bueno, pues dije tú, yo que he empezado en León. Estuve 4 años en Norteamérica y volví a España. Bueno, y me encontré con esta crisis tan hermosa y bueno, decidí hacer el camino pues, para ver qué... Y bueno, de casualidad me salió esto y no me lo pensé, lo tomé. Es una cosa que llama la atención porque ves que vienen agotados, que vienen con los pies con ampollas, pero que vienen con la sonrisa y que todos están encantados de haberlo hecho y que todos le sacan una parte positiva. El camino engancha, sí. El camino, como digo yo, es una droga, pero sana. Y a mí, de hecho, me engancha mucho. ¿Por qué es singular el cocido maragato? Pues muy sencillo, porque se come al revés. Se empieza comiendo lo más sustancioso, la carne, los rellenos, después se sigue con las verduras y se culmina comiendo la sopa. Y estoy felicísima y contentísima aquí. Me ha llenado la vida esto. Estoy soltera, ¿eh? Me he casado no sé cuántas veces, pero estoy enamorada de mi trabajo, que es muy importante. Salgo de Astorga para conocer el corazón de la Maragatería. Después me pondré en ruta por Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza y El Ganso, para llegar a Rabanal. Desde Santa Catalina de Somoza hay una variante por Pedredo, Santa Colomba y Turienzo, que también confluye en Rabanal del Camino, final de la etapa. Antes de seguir el camino, quiero conocer el corazón de la Maragatería. Val de San Lorenzo es un pueblo singular dentro de la comarca maragata. Hasta mediados del siglo XIX, sus vecinos compartían los trajines del transporte arriero con el trabajo casero de la lana y una agricultura de subsistencia. Pero cuando el ferrocarril jubiló a la arriería, los hombres quedaron varados en casa. En el vecino Val de San Román enseguida se aplicaron a la fabricación de carbón vegetal, que luego iban a vender como cisco de brasero al clero y a los pudientes de Astorga. Pero en Val de San Lorenzo ni siquiera había monte donde carbonear. Sin embargo, contaban con la tradición familiar de la confección de paños de lino y lana, lo que empujó a un grupo de valenses a trasladarse a Palencia, donde copiaron el proceso de fabricación de sus mantas. Después de 3 meses de cauteloso espionaje, volvieron al pueblo para poner en marcha un siglo de prosperidad textil. Val de San Lorenzo es un pueblo de la comarca baja del río Turienzo,
una comarca que se conoce como la Sequeda y que el poeta Leopoldo Panero definió como de centenos cortos y nubes altas. En esta zona, tradicionalmente, la gente, las familias se dedicaban a la elaboración de paños para el abastecimiento del entorno, a la vez que los varones de la casa practicaban la riería. El movimiento con sus carros de productos que intercambiaban con las comarcas vecinas y que dio paso después al negocio de la riería más fuerte, más potente, que comunicaba la capital de España con los puertos de mar y que llevaba el trasiego, por una parte, de productos alimenticios, de pescado y, por otra parte, también de caudales de la hacienda. Recogían y transportaban hasta la capital el dinero de los impuestos. La llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX provocó la crisis de esta riería que los managatos monopolizaban prácticamente en todo el norte de España. Y un pueblo, Val de San Lorenzo, para hacer frente a esta crisis de su dedicación tradicional, que era la riería, pensó en poner en marcha una industria textil potente, competitiva, con otros focos textiles como Cataluña, como Palencia, como Béjar. Para ello hicieron una embajada de valenses, de gente del Val, que se fueron durante 3 meses a Palencia para conocer cómo funcionaba la industria textil en la capital castellana. Y de allí vinieron, copiando sus sistemas de trabajo, sus métodos de trabajo, instalaron la primera maquinaria y al cabo de un siglo Val de San Lorenzo era el proveedor, uno de los proveedores importantes de paños, de mantas para el ejército, y habían obtenido también un premio incluso en París. En París les dieron una medalla de plata por la vistosidad que siempre han mantenido sus productos de mantas, de cobertores, incluso de vestidos. Era el año 1858, el ejemplo de los audaces prendió en el pueblo y enseguida los talleres fueron sustituyendo los telares de paños por otros más grandes, que servían para hacer mantas y cobertores. 40 años más tarde, la Exposición Internacional de París galardona con una medalla de plata las mantas de Val de San Lorenzo. El garbeo por el Val de San Lorenzo no debe prescindir de la visita a sus edificios religiosos. La iglesia de San Lorenzo, donde se venera a la Virgen de la Carballeda, representada en una talla románica del siglo XIII, y a la céntrica ermita de San Antonio, adornada a fines del siglo XIX con el remate metálico de torre y carrillón que tanto se prodiga por la comarca. El Batán saluda al viajero junto a la crecida arboleda del parque dedicado al doctor Pedro Alonso, que fue su promotor. El Batán ya cumplió 10 años como museo donde se muestra el trabajo de la lana. Aquí está la pila para ablandarla, el lavadero, la centrifugadora que la escurre, el batán que la golpea y las perchas de cardos que sacan el pelo a las mantas. Habitualmente funciona con energía eléctrica, aunque su rehabilitación conservó también el mecanismo hidráulico. El Batán, convertido en museo en Val de San Lorenzo, es el lugar donde se hacen los primeros tratamientos de la lana esquilada a las ovejas. La lana es preciso golpearla, lavarla, escurrirla, en definitiva prepararla para su tratamiento textil. Lo hermoso, lo singular de Val de San Lorenzo es que podemos ver todo el proceso completo, desde el Batán Museo, donde se hacen estos trabajos previos con la lana, hasta la comunal, que es la fábrica convertida en museo, donde vemos el resultado de esos trabajos de la lana, de esos trabajos textiles. La moderna fábrica de la Comunal, sociedad constituida por 73 vecinos en el año 1920, alberga la exposición de maquinaria textil traída de Béjar y Cataluña en los años 30 y 40 del pasado siglo, que estuvo en funcionamiento hasta el 1990. La maquinaria se pone en marcha durante las visitas guiadas que permiten disfrutar de ingenios como el diablo abridor, un artilugio que abre la lana recién lavada y la rocía con aceite para que la hiladura no se rompa. Esta antigua fábrica
Fue construida a finales de los años 40 por la Sociedad Comunal de Artesanos, una sociedad que se fundó en 1920 agrupando a 73 vecinos por medio de participaciones. Con el dinero que pusieron cada uno de ellos adquirieron el actual Batán Museo, que fue el primer batán ya para uso común de los artesanos, puesto que anteriormente era un batán privado, ¿no? Al igual que otros 3 más que había a orillas del río. Esta fue la segunda fábrica comunal, puesto que la primera fue un antiguo molino, se quedó pequeño y en la década de los 40, como decía, se construye esta fábrica para elaborar aquí hilaturas. Aquí nunca hubo telares o caldera de teñir, como podemos ver, sino que simplemente eran máquinas muy grandes que abastecían de trama y de urdimbre, los 2 tipos de hilatura con los que vamos a trabajar a la hora de tejer, abastecían a los artesanos socios, ¿no? Y así trabajó hasta los años 90, finales de la década, en que cerró sus puertas, adquirida hace 6 años por el ayuntamiento, después de unos años de abandono. Se rehabilitó toda ella, eso sí, conservando, por ejemplo, toda la estructura de la techumbre. Las cerchas son las originales del edificio, y lo que se ha intentado con gran acierto exponer aquí es lo que faltaba de exponer en el batán. Teniendo ya el batán y la comunal, prácticamente todo el proceso textil de la lana de principio a fin queda expuesto, ¿no? Ya es difícil ver la estampa de los tendales de la lana teñida secando al sol, antes tan frecuentes en las casas de Val de San Lorenzo, pero en el paseo por sus calles no es raro que aborde al curioso la confidencia del artesano de la lana jubilado, gustoso de evocar la pasada grandeza del gremio. 2 barrios distantes integran la capital maragata de los arrieros, que es Santiago Millas, declarada conjunto histórico hace una década por su peculiar arquitectura solariega. Este solar, de los más pudientes arrieros, ha ido mudando con el tiempo su nombre hasta fundir al patrón jacobeo con su apellido miliar. El barrio de arriba arropa el paso de una carretera tendida sobre el trazado de la calzada romana que unía Astorga con Braganza, aprovechada en tiempos medievales por los peregrinos del sur para enlazar con el camino francés. La iglesia que asoma sobre los 2 núcleos, aupada en un altozano, está dedicada a Santiago y en su origen tuvo trazas del románico rural, muy alteradas por arreglos posteriores. La ermita de San Miguel, con su espigada torre del reloj, distribuye el recorrido por el barrio de arriba, donde destaca la casona del Maragato Cordero, que se empezó a construir con trazas neoclásicas en el año 1832. La maragatería es una comarca que se extiende entre el Monte Teleno y la ciudad de Astorga. Es una comarca llena de misterios, de enigmas y de atractivos. Uno de los misterios tiene que ver con el origen de sus pobladores. Al propósito, hay cantidad de teorías que se refieren a que fue un grupo de cautivos árabes dejados allí por los romanos una vez que habían hecho el trabajo de preparar la Vía de la Plata. Otras teorías se refieren a ellos como antiguos pobladores celtas de esa vertiente de la montaña del Teleno que nunca llegaron a ser romanizados. Lo cierto es que con el tiempo los maragatos pasan a ser uno de los pueblos, antes se decía entre comillas malditos, uno de los pueblos singulares de España, como los pasiegos, como los agotes, como los vaqueiros de Alzada. ¿Por qué? Porque es un pueblo que cultiva sus tradiciones, que mantiene sus costumbres, que practica una forma de comer peculiar, una forma de disfrutar peculiar, una forma de casarse, incluso la boda maragata, muy singular. Las últimas teorías de los historiadores más competentes dicen simplemente que los maragatos, que la maragatería es el resultado de una organización gremial de mercaderes, de arrieros proveniente del siglo XVIII. Lo cierto es que en la maragatería, por su pasado lleno de explotaciones de oro de minas romanas, por su tradición mercantil como transportistas de la época anterior a la llegada del ferrocarril, por su expansión a través de todo el mundo, constituyen un núcleo, un pueblo, una comarca llena de atractivos y de singularidades.
El barrio de debajo de Santiago Gomilla se agrupa en torno a Peña Uva, una motilla que corona la Torre del Reloj, construida en el año 1929. En su caserío destaca la vivienda de la Monja, que es como se conocía en Astorga a Carmen Rodríguez Alonso, una nieta del maragato Cordero, que fue jerarca de hospitales durante la guerra. Pintora aficionada, financió al obispado la construcción de la casa sacerdotal de Astorga. En la calle Matanza, un holandés fascinado por la belleza crepuscular de estos pagos instaló en los años 70 el centro de turismo rural Gutsmuts, recuperando una casa típica maragata. Justo a su vera se observa un barrio inacabado con las calles trazadas, que suspendió la irrupción del ferrocarril, el invento que revolucionó el transporte borrando de los caminos el ajetreo de los arrieros. Después de escudriñar en los secretos de los maragatos, regresó a la ruta jacobea La razón de mi viaje. Un polígono industrial y el trazado de la autovía del noroeste alteran la tranquilidad de la capilla de Valdeviejas a la salida de Astorga. Luego hay que cruzar el río Jerga, cuya denominación evoca significados ocultos, y al otro lado de la autovía aparece Murias de Rechivaldo, nombre que guarda resonancias visigóticas. El pueblo estaba del otro lado del río, como se os estoy indicando, y lo llevó el agua en 1846, una riada muy grande que hubo, y el resto, lo poco que quedó, me parece que la llevó en el 1874 o así. Hay documentos de lo que se puede acreditar todo esto, tal. Y entonces, debido a que ha habido gente joven que se ha preocupado un poco del tema, ya fue cuando intentamos poner esta piedra aquí y poner los nombres de las personas que constan que aparecieron ahogadas, según eso. El Camino de Santiago a este pueblo lo ha hecho crecer en todos esos temas. Aparte, claro, al pasar el Camino de Santiago, pues también ha habido subvenciones y es la única forma en que hemos podido tener el pueblo en las condiciones que lo tenemos. He nacido aquí y desde muy pequeño ya me recuerdo que pasaban, bueno, no sé, en el mes de junio así, pues 20, 30 o 40 franceses que se nos hacía raro que hacían el Camino de Santiago. Los recogíamos en un pajar, porque no teníamos otro sitio, dormían en el suelo, en la tierra. Y algunas veces yo, que siendo un chaval, le llevaba un cubo de agua para que se lavara. Ahora el peregrino exige más, ¿eh? Sí, en aquella no exigía nada. A mí me ha sorprendido que hay muchos extranjeros. Sí, muchísimo. Más que españoles. Muchísimos extranjeros. Mucha bueno. gente mayor también, sí, de 60 años, cosas así, que viene de muy lejos, viene de Roncesvalles y... Bueno, pues dices tú, yo que he empezado en León. Bueno, estuve 4 años en Norteamérica y volví a España. Y me encontré con esta crisis tan hermosa y bueno, decidí hacer el camino pues, para ver qué... Y bueno, de casualidad me salió esto y no me lo pensé, lo tomé. Yo no sé si debe ser el albergue, que lleva muchos años abierto y lleva abierto desde el 78. O sea, es uno de los más antiguos del camino. Y supongo que es porque es conocido y tal. Ha venido pues gente en burro, gente a caballo, bebés. Hemos tenido un peregrino de 92 años que vino 3 veces y las 3 veces ha venido aquí y ahora hace 2 años que no viene, bueno, pues no sé, pero muy simpático y nos escribió una poesía y nos mandaron fotos y todo de allí de Santiago y peregrinos que nos mandan fotos desde Santiago, agradecidos por el trato recibido y bueno, y creas esta amistad. Tenemos también peregrinos que nos seguimos mandando emails y bien, es bonito, la verdad. Es que... ¿El camino? ¿Conoces el camino? ¿Has hecho el camino? No, no conozco el camino, no lo he hecho.
No. ¿Te gustaría hacerlo? Pues sí, porque además es una cosa que llama la atención, porque ves que vienen agotados, que vienen con los pies con ampollas, pero que vienen con la sonrisa y que todos están encantados de haberlo hecho y que todos le sacan una parte positiva y ninguno se queja del dolor, ni realmente tiene que ser bonito. Y después pues la convivencia en los albergues y la gente que conoces en los pueblos, que muchos son de ciudades que no han pasado, no sabían ni que existían estos pueblos tan pequeñitos y tan acogedores como es Murias de Rechivalde. Las mañanas es poner en orden el albergue, limpiarlo, hacer las camas, tener todo a punto para cuando lleguen esté agradable y se sientan bien. Hospitalera que ha hecho el camino, gallega, con residencia en Cuba, es una mezcla explosiva. Sí, sí, sí. Y viví en Canadá y viví en Estados Unidos, o sea que... ¿Cuántos idiomas hablas? No, inglés y español, nada más. ¿Qué tal te entiendes con los peregrinos? Muy bien, es una experiencia muy buena. Suelen ser muy agradecidos por todo lo que tú les haces y es muy agradable la convivencia con ellos. Depende, a veces haces hasta amistades. Ayer vino a visitarnos y nos trajo un regalo, un peregrino que estuvo aquí hace menos de un mes y tenía mucha ganas de vernos y bueno, es agradable. Llevaba apenas una semana y vino la infanta Elena con los hijos y otras personas y fue muy agradable, fueron muy sencillos, muy agradables y fue una experiencia. Entonces esta casa estaba dedicada a los arrieros malagatos, como dice el nombre, que se dedicaban a llevar mercancías de Galicia a Madrid. Entonces al venir el tren pues ya dejaron y se establecieron allí con pescaderías y demás. Y esta casa, como habéis podido comprobar, las puertas son muy grandes porque metían los carros con el ganado para adentro. Y aquí donde estamos ubicados había ahí un palomar. Abajo en las habitaciones donde están los servicios, la cocina y todo eso eran cuadras. Y las naves donde están ubicadas las camas también eran cuadras de ganado y convivían el ganado con las personas. Yo empecé a hacer el camino en el año 93 y entonces me impactó tanto que empecé a hacerlo desde aquí, desde Astorga. Lo hice en el mismo año 3 veces, que era Año Santo. ¿Y qué pasaba? Que yo esta casa la tenía como destruida, o sea, era una casa que estaba totalmente destruida, la huerta, como habéis visto, estaba rectificada, pero estaba destruida también. Y entonces yo, una vez que hice el camino, me impactó mucho y me enganchó de tal manera que me dediqué a hacer de hospitalero. Empecé el primer sitio fue en Pamplona, a unos Sanfermines, luego Burgos, Logroño, que estoy muy liado a Logroño, porque todos los años voy allí 2 o 3 veces. Y entonces yo me iba todos los años 2 o 3 veces de hospitalero. Y mi mujer, pues con buen criterio, veía que yo me marchaba y ya no quería acompañarme porque no era su vida. Decía, no, tú te puedes ir, pero yo no. Y mis hijos, yo tengo 6 hijos, y mi mujer entonces dijo, bueno, pues como tenemos esta casa aquí, vamos a hacer un albergue para que papá no se pueda marchar. Hicieron un albergue, hicimos este albergue pidiéndole una subvención a los del Plan Líder. Y también tienen derecho, vamos, les damos de cenar, normalmente se le pregunta. Si quieren cenar por la noche, le hacemos una cena en comunidad porque resulta muy bien, son de diferentes países, donde vienen haciendo el camino, se comunican unos con otros, es una cosa extraordinaria. O sea, yo estoy muy enamorado del camino, el camino engancha, sí, el camino, como digo yo, es una droga, pero sana. Y a mí, de hecho, me engancha mucho. Bueno, la primera vez me imagino que como todo el mundo, porque buscaba algo y creí que el camino me lo iba a dar. Y después ya porque te pica el bicho y vas siempre. Tengo menú para vegetarianos, menú para celíacos y después el resto de lo que tengo, tanto en la carta como en el menú, pues forma parte de mi personalidad, de todo lo que he caminado. Tengo desde platos de Venezuela, argentinos, tengo una brasa importante y no sé, todo de una manera bastante tranquila porque
el momento no es para hacer las cosas a precios exagerados. Entonces, dentro de los cánones, pues mantengo la línea. Hablo 5 idiomas y entonces me he relacionado siempre mucho con la gente en el camino y sabía que algún día tendría un negocio de hostelería en el camino. No sabía cuándo y cuando la providencia lo colocó, pues aquí está. Una incursión en Castrillo de los Polvazares revela su condición de capital turística de la comarca y también el sentido del nombre literario de Valdecruces, que Concha Espina le dio en su novela, La Esfinge Maragata. Desde que Concha Espina la retrató en su novela, no le han faltado los piropos a este pueblo convertido en emblema de la comarca Maragata. Así la llamarían Santillana Leonesa y otros tópicos parecidos. La calle real, abrigada por edificios de piedras doradas, aparece salpicada de grandes puertas en arco, capaces de facilitar el trasiego de los arrieros con sus recuas. Este pueblo cercano a Astorga y vecino del río Jerga detuvo su deterioro en los años difíciles de la inmigración masiva y fue el primero de la maragatería en reflotar sus encantos con el empuje del turismo. En 1980 fue declarado conjunto histórico por la singularidad y buena conservación de su arquitectura, pero es la gastronomía, aderezada con ingredientes de tipismo como la boda maragata, el gran reclamo de Castrillo de los Polvazares. El cocido maragato es el plato típico de la comarca y se caracteriza porque se sirve al revés. Primero la carne cocida, después las verduras y finalmente la sopa del cocido. Uno de los platos más singulares, sin duda el más singular de los maragatos, es su cocido que ha conseguido que en un pueblo, también en Astorga, pero sobre todo en Castrillo de los Polvazares, se convierta en un reclamo que lleva día tras día